Especial, que en este caso es Guille, que ha venido desde Málaga a vernos, a conocernos presencialmente, y ya que él lleva un añito trabajando con nosotros, ya que ha estado 10 años con lesión de rodilla, al final le ha impedido muchos planes de deporte, ha estado siempre pensando en rodilla, etcétera. Y es verdad que como hemos pasado un fin de semana juntos, él es odontólogo, está dando también clases en el máster sobre odontología, y al final hemos mezclado un poco la filosofía tanto de tolerancia a la carga, adaptación, tanto en nuestra profesión de preparación física, adaptación, medicina, lo que sea, y también un poco a nivel de dentista. Entonces, te dejo que te presente a ti también, Guille. Bueno, es verdad que a mí lo que más me cuesta es presentarme y decir un poco quién soy, a qué me dedico y qué hago, pero bueno, soy Guillermo, como he dicho, vengo de Málaga. No me gusta decir soy dentista porque al final es a lo que me dedico, no es lo que soy. Para presentarme preferiría referirme como que soy un chico de 29 años, que le gusta hacer deporte, que vive en el campo, que le gusta estar en contacto con la naturaleza, con los animales y como modo de vida me dedico soy odontólogo y pues, a arreglarle la boca a mis pacientes en la medida de lo posible. Entonces, cuenta primero un poco, más o menos, Guille, al final, para que te conozcan, qué era para ti, es decir, qué lesión has tenido, cómo fue la lesión y más o menos qué supuso para ti al final esas lesiones de rodilla, para que al final tuviese que ponerte en contacto con nosotros y contactarnos. Bueno, pues para mí, a mí lo que me sucedió fue que en 2013 en Navidad tuve un esguince en la rodilla y al poco tiempo, como no lo curé bien, tuve otro episodio en el cual me rompí el ligamento. Para mí era algo nuevo, yo no sabía el ligamento cruzado anterior, no sabía lo que era. Y en un principio decidí pues seguir adelante y no hacer mucho más que recuperarme de esa inflamación en el momento y seguir con mi vida normal. ¿Qué pasa? Que te das cuenta de que el tener una cicatriz en una zona del cuerpo te impide hacer ciertas cosas. En este caso, la rodilla es algo que a mí en mi caso me impedía hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol o salir a correr o hacer cualquier actividad que, no que requería cierta capacidad, en este caso de la rodilla, y bueno, me veía impedido. Poco a poco, pues bueno, yo fui eh, dejando de hacer cosas, en este caso con mi cuerpo. Dejé un poco de jugar al fútbol, dejé de salir a correr asiduamente, dejé de hacer cualquier actividad, de jugar al tenis y me fui limitando. Entonces eso en el aspecto, que creo que ahora lo vamos a hablar, pero en el aspecto psicológico, pues poco a poco te va mermando. Entonces llegó más o menos 2019-2020, tuve otro episodio en el cual se me salió la rodilla haciendo CrossFit y ya fue cuando empecé a plantearme el tema de pasar por quirófano. Me operé en 2020, vino la pandemia y la recuperación, como estábamos todos en casa encerrados, no fue ideal y empecé a tener otra vez episodios de recaídas y de inflamación allá por 2021. Entonces, bueno, volví a parar y psicológicamente tuve otro bajón fuerte. Entonces ya empecé a plantearme otra vez qué hacer con mi rodilla y haciendo un poco de scrolling por Instagram me apareció una sugerencia de la cuenta de David en la que, bueno, yo veía que una cosa que lo hemos hablado antes, que me hizo, me pareció súper curiosa y súper lógica, era la cuenta que me apareció, la publicación que me apareció fue La rodillera. ¿por qué usar rodillera o por qué no usar rodillera? Bueno, y él explicaba muy bien eso, ¿no? Que es la sugestión mental de ponerte la rodillera te hace volver a estar bien, pero si un día no me la pongo y salgo al campo a hacer senderismo, ya te vas tú mismo preparando y sugestionando para que la rodilla esté mal o al día siguiente estés mal, estés inflamado, estés dolorido o estés preocupado porque tu rodilla ya no, sin la rodillera es como que ya no sirve. Claro, y al final una de las cosas que te pasaba a ti era que cualquier actividad que hacías era ya, antes de decir sí o no, como en plan, vamos a hacer surf, vamos a hacer skate, vamos a correr 5 kilómetros, vamos a hacer incluso lo que hemos hecho hoy de una ruta, era ya en plan de hostia, no porque es que la rodilla va a producir esto, no voy a estar cómodo, etcétera, y era como empezar a decir que no a muchos planes. Ya hoy, ya ayer tuvo bastante caña porque hicimos mucho tiempo de salto, salto una pierna, cambio de dirección, sprint, es decir, lo que él antes, hace un año, veía inviable que iba a poder conseguir, ¿vale? Y por eso vamos a hablar un poco del todo el tema psicológico. Al final, cómo va a ir creando ciertas tareas para ganar confianza, porque al final solamente somos gestores de confianza para que esa persona al final vea que está consiguiendo el objetivo. Y hoy al final hemos hecho una ruta que hemos tirado 4 o 5 horas andando que telita. Que venimos reventados, la verdad. Pues sí, a ver, es cierto que hasta hace bien poco yo he renunciado a muchos planes
a muchos planes. De, pues incluso de salir a comer con alguien y después planes tan cotidianos como ese, ¿no? Salir a comer, después tomarte unas copas, salir de fiesta y decir, pues no voy a salir, ya no porque no quiero pegarme en una juerga o no, es porque sabes que la rodilla al día siguiente no vas a estar mal. Entonces, bueno, cualquier plan, o sea, ir a hacer una ruta de senderismo, salir a correr con algún amigo, cualquier cosa, el límite psicológico ha estado siempre muy presente. Y hoy, o entre hoy y ayer, la verdad que hemos roto, para mi gusto, o para mí, una barrera psicológica muy grande porque yo llegué aquí allá a Linares, al centro, y pues eso, pensaba que íbamos a entrenar en plan más desenfadados, más, pues eso, a vernos, conocernos, a hacer un entreno entre los dos, de todo el cuerpo, tal, y irnos a comer, pim, pim, pam, pam, y después ya está, nos íbamos por ahí de viaje a Cazorla. Y sin embargo llegué y me hizo todos los test habidos y por haber, ¿eh? Todos los test de cuádriceps, isquio, saltos a una pierna, sprint, máxima fuerza, sentadilla a una pierna. Con 40 kilos. Con 40 kilos, que yo nunca lo había hecho. Y bueno, incluso después de eso, psicológicamente, tú y yo hablábamos del mar y los peces, pero yo psicológicamente estaba como diciendo, a ver esta noche, a ver verás tú esta noche, verás tú la rodillera después de comer, verás tú la pecha de caminar que nos vamos para allá hasta el centro del pueblo a comer, eso además de todo, verás tú la rodilla, y comiendo me has dicho, tío, pues yo es que soy muy pasota, la verdad, pues tú también estás yo tengo el menisco roto, claro. Y dice, yo la verdad es que soy muy pasota y intento no darle importancia. Y a mí es que yo soy muy pasota, a mí me hizo un pequeño clic en la cabeza de decir, tío, o sea, al final es que es eso, o sea, tú mismo te estás preparando a tu cuerpo, y en este caso a tu segundo cerebro, que también así siempre la rodilla, te estás preparando y sugestionando a que tengas un problema, te vas a inflamar, no hagas esto que te vas a inflamar. Y al final el cuerpo precisamente ya genera eso. prepara a la articulación como para esa inflamación porque ya le estás mandando mensajes todo el rato de que ahí hay una agresión, aunque no exista esa agresión, o aunque tu cuerpo y tu rodilla estén más que preparados y más que listos para soportar esa carga o ese estrés. Claro, también al final lo que estuvimos hablando, que al final hemos estado hablando tela este fin de, y que él lleva 10 años mandando ese mensaje diariamente inconsciente de esto no voy a hacer porque esto, si hago esto se me va a inflamar, si hago esto me va a molestar, etcétera. Y al final eso, conforme pasa el tiempo, al final es una mala adaptación porque ya directamente está generando ese output motor o ese output al final de inflamación, de molestia, rigidez, etcétera, porque ya haces las cosas con predisposición a ver cómo sucede, etcétera. Sí. Y por ejemplo, Guille en este caso es verdad que vino de no poder ni hacer una sentadilla de una pierna, es decir, hace un año hacer este gesto, que era saltito a ras del suelo, sí, era inviable, y él decía, hostia, mi primer impacto, una locura, no sé qué, no se me ha inflamado, etcétera. Entonces ha sido un trabajo muy tanto de psicológico, pero al final lo importante es que él haya visto, que vaya viendo esa progresión, porque va a haber momentos que, como ya hablamos, al final no solo influye la carga mecánica en sí, para que se generen más molestias, más inflamación, etcétera, sino influye estrés, alcohol, sueño, las semanas que tenías que ir a Madrid de trabajo. Igual la carga mecánica no es lo mismo, si estás acostumbrado a correr 3 kilómetros no te vas a meter de repente unos 101 kilómetros porque también se va a inflamar. Pero lo importante es que al final ha ido viendo también como progresivamente cosas que antes era incapaz de hacer, como un salto, una sentadilla de pierna, sí. A día de hoy puedes correr, sprintar, cambiar de dirección, saltar, hacer una ruta, surf, skate, es decir, lo que quieras. Que eso al final era una de tus barreras mentales, es decir, hostia, no lo hago por si acaso, y al final el hacerlo y ver que no pasa nada es también lo que al final tu cerebro vaya interpretando como algo bueno y va diciendo, hostia, pues es verdad, como que me relajo. Y ahí estuvimos hablando un poco de mi caso, que yo, por ejemplo, me hice una hernia discal en diciembre, y es lo que le estaba diciendo a él ayer, que al final yo que sé mucho sobre eso, al final sobre lesiones, etcétera, me rayaba porque al final me pegó el pinzamiento, se me quedó bloqueada, en el avión me tuvieron que poner las patas hacia arriba, es una auténtica locura que me iba a Lanzarote. En el avión me pusieron tumbado las tres, etcétera, y ese pinchazo se me quedó, es decir, yo sabía que durante una semana o dos iba a estar bastante jodido por la inflamación de la propia hernia, de todo el líquido que se salía, y aún así, pegando los pinchazos, etcétera, era como en plan de hostia, lo mal que lo estoy pasando, etcétera. Y después lo que hablamos ya, al final cuando tenemos una lesión, como esa zona se sensibiliza más por esos mensajes conscientes de a ver si esto, le comentaba eso, que hace a lo mejor hace un mes, yo a lo mejor antes que era el menisco me molestaba más la rodilla, y ahora en plan, desde lo de la hernia, pues a lo mejor me siento el día este que estoy más cansado, que salgo de fiesta, que duermo menos, etcétera, donde noto el pinchacito, donde noto en plan el dedito es en la zona de la espalda, ¿sabes? Entonces, muchas veces hay que entender que esa zona se ha sensibilizado un poco y que no pasa nada también por en momentos puntuales tener ciertas molestias, cierta rigidez, etcétera, porque al final lo humano, el dolor es parte muchas veces de nosotros en sí, ¿sabes?
Sí, o sea, al final el tener una lesión puntual o más cronificada en el tiempo o de cualquier tipo hace que tu cuerpo pues intente proteger esa zona, ¿no? Y compensar, por así decirlo, con otras estructuras del cuerpo, compensar para proteger esa zona. ¿Qué pasa? Que lo que tú me contabas ayer cuando íbamos de camino a Cazorla, que una vez eso se alarga mucho en el tiempo, ese mensaje constante que tú le vas mandando a tu cuerpo hace que cuando en un principio es por protección, después creo que pasa a ser sobreprotección y tu cuerpo ya empieza a intentar limitar todo eso con inflamación de bajo grado, con rigidez, con ligeros pinchazos. En mi caso no es, pero sí es verdad que con inflamación y tal, pues tú te vas poco a poco cerrando puertas a la actividad y al final empieza a ser contraproducente porque ya es cuando el cerebro empieza a limitarte también. Entonces, cuando un día tienes una actividad en la cual te va a requerir más estrés, pues o vas a renunciar a hacerla o tú ya te estás sugestionando a ti mismo a que después de hacerla vas a estar mal. Entonces, psicológicamente, tanto por un lado como por el otro, te vas a encontrar peor. Pero, y al final aquí lo importante, lo que estuvimos hablando un poco, era toda la tolerancia a la carga y la Lo iba a adaptación, decir, ¿sabes? sí. Que era Eso. que eso al principio él, cualquier actividad la limitaba, decía, no lo voy a hacer porque se me va a inflamar. Y lo que hemos ido trabajando con él es, venga, vamos a ir metiendo poco a poco todo tipo de estímulos. Saltos, no es lo mismo correr que empezar con multisalto, no es lo mismo hacer sentadillas a una pierna que hacer esto. Entonces, hemos ido metiendo toda esa progresión de fuerza, metiendo actividades que a él le molaban, que era pues montar a caballo, irse a correr por allí descalzo por la finca, hacer skate, etcétera. Y la hemos ido metiendo progresivamente y por eso muchas veces vamos, al final también lo ubicamos un poco al tema de negocios, que muchas veces estamos hablando de que vamos en piloto automático, de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, pero no me paro nunca ninguna semana o ningún día a decir, hostia, pero es que, vale, hoy me molesta porque he hecho ayer test, hoy me he tirado todo el día haciendo 7 o 8 kilómetros para arriba desde el nivel, etcétera, pero es que hace un año, o hace 6 meses, hace 4 meses no podía ni correr 30 segundos. Era impensable. Y es lo que hemos hablado en estos 2 días. Es una máxima. O sea, al final creo que, tanto como has dicho en los negocios, en cualquier empresa, en cualquier oficio, la tolerancia a la carga. O sea, no es lo mismo empezar, por lo que decíamos, ¿no? Con sentadilla a una pierna a 40 kilos, porque volviendo de una lesión, lo primero que vas a hacer, evidentemente, no es eso. Pero sí que poco a poco vas adaptando tu carga y tu nivel de exigencia para llegar a eso e incluso para ir poco a poco superándolo. Pero también hablábamos ayer, que me pareció súper importante y a mí me resonó mucho, fue cuando tú decías bueno, que vamos con el piloto automático y que vamos, queremos llegar, vamos, yo lo único que visualizaba era cuando voy a volver a jugar al fútbol y veía que otra gente que se ha roto el cruzado o ha tenido lesión de rodilla, pues vuelve en 6 meses, o vuelve en 5 meses, o vuelve en 8 meses. Y tú dices, ¿y yo por qué no? Pero te frustras en que no y le das importancia a lo que tú no puedes conseguir hoy, pero te estás olvidando de qué metas has ido consiguiendo en semana tras semana, porque vamos, eso, en piloto automático, y te olvidas de qué podías hacer hace 2 meses, o o cuándo fue la última vez que te planteaste que ya estabas empezando a correr mucha más distancia. O sea, te olvidas de esas pequeñas logros que vas consiguiendo porque te centras en una cosa que es, a lo mejor es una utopía, pero poco a poco, si tú vas cumpliendo metas y abriendo puertecitas y eh, logrando objetivos, pues al final consigues llegar y no te vas a dar ni cuenta. Claro, si es lo que estuvimos hablando ya, decir, mira, sí, que hoy tiene un poquillo de rigidez, o días, en plan, por ejemplo, él le pasó que cuando fue? Hace 2 meses o así, se fue de un campamento 4 días, que era entrenar 4 o 5 horas al día, correr por la montaña, dormir en otra casa con 20 personas literas, que era fuera de su rutina, y me decía, que estoy rayado porque se me ha inflamado la rodilla. Digo, tío, si es que no, se te inflama, pero es que es una actividad diferente, que la exigencia ha sido mucho mayor, pero no te puedes quedar lo que me ha dicho, él hace un año él no se veía ni capaz de correr, ni capaz de irse a una ruta, ni capaz de hacer saltos. Y es lo que dije ayer, no te puedes quedar en un año con 3 o 4 momentos que hayas tenido un poquito más de altibajos, porque esos altibajos son normales, porque influyen muchas cosas, somos seres biopsicosociales, que ahora van muy a esa parte. Y digo, tío, quédate de 365 días con 360, no con los 5 malos. Y lo que pasa es que a los humanos nos gusta siempre como intentar gestionar toda la incertidumbre y buscar en plan, siempre nos quedamos más con lo malo que lo bueno en sí. Pero bueno, hoy podemos decir que estás en uno de tus mejores momentos físicos. Sin duda, sin duda. Y hoy precisamente, ¿no? Por eso, porque ayer me pegué una paliza con los test y fue bastante exigente,
y hoy hemos vuelto bueno, hemos estado 8 horas caminando, haciendo una ruta de senderismo bastante exigente, que en condiciones normales en otro momento yo no me hubiese planteado. Pero bueno, también es verdad que lo que hablábamos esta mañana, que saber que estás tú conmigo y que no le des vuelta, no pienses en ella, tal, que estás más que preparado porque así se ve reflejado, aunque puedes correr, puedes hacer de todo, pues tu rodilla está más que preparada, la que tiene que estar preparada es tu cabeza y no darle más importancia de la que realmente tiene, que al final es una parte más de tu cuerpo que está recuperada, o sea, no es... Lo que estuvimos hablando un poco ayer, ahora se me lo voy a olvidar, bueno, espérate, ahora se me queda en blanco, que era lo de eso, que al final lo que acabo de decir es que el tener a alguien, nosotros en este caso al final la suerte de Baumumen, por así decirlo, es que han pasado más de 450 rodillas. Sí. O sea, entonces muchas veces, lo que tú estabas hablando ayer, muchas veces creéis que vuestro caso es súper particular porque solo creéis que a vosotros pasa eso, pero al final el contar, por ejemplo, en este caso con Baumumen, que al final somos 5 que hemos trabajado con más de 400 rodillas, sabemos al final lo que te dije, a ver, nosotros sabemos perfectamente quién evoluciona bien y quién evoluciona mal. Entonces, cuando muchas veces nos decís, es que hoy estoy así, pero dicen, tío, si es que vais como un tiro, ¿sabes? Es decir, la persona que al final va consiguiendo sacar trabajo de fuerza, saber trabajo en una pierna, hacer carrera, sprint, que lo que hemos dicho antes, miras 4 meses atrás y antes era impensable, decir, es que esa persona va como un tiro, ¿sabes? Es decir, entonces nosotros lo que le dije allá a Guilla es decir, si tenemos 400 y pico, al final nosotros todas las reuniones de los viernes, ahora mismo actualmente somos 120 los que están en el programa con nosotros y 6 en el equipo. Y dice, mira, nosotros normalmente hablamos cada viernes de los que van más lentos. Al final son 6-7 personas. ¿Sabes? En ese caso que son los que nos calentan la cabeza. Pero después, todos los otros, pero todos sois los típicos, en plan, es que a ver si a mí me pasa algo diferente, a ver si es que yo voy más lento, etcétera. Pero para nosotros es mucho más fácil decir, vale, es que vas como un tiro porque es que todo lo que te vas poniendo lo vas tolerando. Que hay alguna semana que tienes más molestias, que hay semanas un poquito más, la típica de altibajo, pero porque esos altibajos se tienen en cualquier lado, en tu trabajo, en mi negocio, con tu novia, con tu madre, con todo en general. Al final no podemos estar siempre de forma lineal y eso al final es importante que os lo veáis, que esos altibajos van a ser parte del proceso, pero que no os quedéis con ese altibajo, sino que directamente os quedáis con todo lo que hayáis consiguiendo. Sí, y tú lo ilustrabas muy bien en algunas publicaciones y en charlas, eso, que no nos pensemos que una recuperación de una lesión es una línea ascendente constante, o sea, hay altibajos y semanas que crees que no estabas consiguiendo nada y días que te levantas que parece que te vas a comer el mundo y ni es todo tan bueno ni es todo tan malo, tienes que ser consciente de que van a estar presentes esos baches y que los tienes que ir superando poco a poco y que te van a ayudar al final. Y lo que decía antes de que hay gente que se recupera en 8 meses, otros que se recuperan en 5. Mira este futbolista que ya ha vuelto al campo y se rompió en agosto, ¿no? Y dices tú, joder, qué barbaridad, qué pena que yo no tengo ese aporte. Y no te tienes que comparar con nadie, o sea, tu historia es tuya, tu lesión ocurrió en su momento, tus circunstancias son X y tú tienes que mirar tu camino, no tienes que frustrarte porque haya alguien que vaya mucho más rápido. Es que eso al final, cada uno responde de una manera y el nivel de estrés, de exigencia, de anatomía, es que son muchos factores los que influyen, no es solo que haya hecho la sentadilla o que no haya entrenado. Ahí está, ahí es que no te puedes comparar por lo dicho. Muchas veces decimos, hostia, solo trae resultados buenos. Es decir, al final nosotros hasta llevamos un año trabajando juntos, ¿sabes? Es decir, normalmente un menisco cuando es la operación, pues bueno, si hay sutura, 4, 5, 6 meses, normalmente está en el deporte y al final no es todo tan así, ¿sabes? Hay momentos, en este caso tú que llevas 10 años pensando continuamente, pues hay que hacer más lento el proceso, son muchas malas adaptaciones, muchas frustraciones, muchas cosas inconscientes que ya el cerebro ahora genera amenazas, que antes no me generaba, pero etcétera. Así que por esa parte, ni blanco ni negro, como estuvimos hablando ayer, sino siempre quedarnos lo gris. Y puesto a eso, ahora va a hablar un poco de lo que es la antifragilidad, ya que al final Guilla es muy de mi rollo y le mola mucho también el tema todo este de adaptación, antifragil, etcétera, y todos los conceptos que nos han ido dando a lo largo de los años, ¿vale? Tanto a nivel de medicina, a nivel... Entonces, él me dijo que se había metido en un curso al final que hablaba de Guata, que era como que si no te movías de X manera, eso directamente estaba predisponiendo a que no te movieses bien y eso generaba molestias. Otra, al final yo le estuve contando que a día de hoy en cualquier formación que hagas, hace una formación de respiración. La respiración es el problema es tuyo y que es que no respiras con el diafragma y de eso te está viniendo todos los problemas. Hace una formación de biomecánica y es que el hígado está en esta parte de la derecha, entonces directamente compensas para acá, tiene 1 centímetro la cadera más alta que otra y de ahí vienen todos los problemas. Sí. Hace una formación de lo que sea, de neurología y creas que directamente que es porque no estás activando cierta parte del cerebro, etc. Entonces, decimos que tú me lo decías, ahora hemos hecho una formación de ¿qué era la que me dijiste? ¿De implante o de cuál era? Bueno, habíamos hecho por esta línea que estamos diciendo, ¿no? De salir de un poco del dogma,
ya sea en el ámbito del deporte, en el ámbito de la nutrición, en el ámbito de exposición a ciertos estresores, y yo intento llevarme esa salida de la caja que hago en mi día a día, en mi hobby, por así decirlo, que son los deportes, pues también me he intentado llevar a mi ámbito laboral, que es a la odontología. Y bueno, hice un curso hace no mucho, un curso de 2 módulos, en el cual relacionan las emociones, todo lo que viene siendo tus vivencias y tus cicatrices emocionales, por así decirlo, con la repercusión que tienen a nivel de la boca, ¿no? Y cómo la mente puede influir bastante en el desarrollo o en la salud dentro de tu boca, hablando pues, bueno, de caries, de hábitos de higiene, de temas, bueno, pues de molas del juicio, de bruxismo, de ortodoncia. En todo eso sí que creemos que, bueno, una cosa que yo pues me gusta mucho hablar con la gente, y es que, por desgracia, en la salud, aún hoy en día, con todos los avances que tenemos, siempre se intenta encasillar al médico digestivo, pues nada más que de esto, al traumatólogo nada más que va a saber de articulaciones, al fisioterapeuta nada más que sabe de masaje, al dentista nada más que sabe de la boca, al otorrino pues en lo suyo. Y creo que al final el cuerpo es un sistema y que todo va a estar relacionado en mayor o menor medida. Entonces creo que también es lícito que si todo está relacionado, pues que en cierto grado la gente, digamos que ahora se está formando, porque no tienes por qué pedírselo a una persona que lleve 50 años haciendo su práctica diaria de una manera X y querer cambiarle, porque tampoco, si a una persona le ha ido bien, pues que no va a querer cambiar. Pero sí que en pos de ayudar a todos los pacientes posibles, sí que creo que es interesante darle un giro y abrir un poquito más la mente e intentar relacionar una cosa con la otra, ¿no? Que el médico sepa un poco más de dientes, o que el trauma sepa un poco más de readaptación, que no nos quedemos en el antiguo dogma de, bueno, pues ahora vas a disminuir tu impacto, ya no vas a correr lo que corrías antes, no vas a volver al deporte porque tienes una lesión. Entonces, tratamos de limitar mucho y de apadrinar mucho a las personas y limitarlas y hacerles creer que eso es así, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que conseguir es empoderar a nuestros pacientes o a nuestros clientes para que ellos sean capaces de poder decidir, ¿no? Y de tener herramientas a su disposición para que ellos puedan mm, velar por su propia salud, que después, evidentemente, en mi caso, si un paciente pues tiene una caries, pues obviamente va a tener que recurrir a mí, pero sí que hacerle partícipe de que su salud dental o que su salud física es más dependiente de él y no es del sistema De los hábitos. o de hábitos o de pastillas o de médicos, por ejemplo, ¿sabes? Que es que al final estamos haciendo a la persona muy frágil, creo. Sí, y al final, aquí hemos hablado de un punto, le ha dicho al final, que cuando metes una formación, al final cada uno te mete de su método y como que te mete de que eso es lo mejor. Entonces, estuvimos hablando ayer por los típicos mitos de si tú vas al podólogo te va a decir que al final todo viene del pie y que te va a tener que meter plantillas. Si tú vas directamente yo que sé, a un café, te va a decir que en plan que tiene el core débil, que tiene el glúteo medio débil y que por eso viene tu problema de rodilla. Tal cual. Que tú vas directamente al psicólogo y te va a decir directamente que tiene un problema de aceptación, etcétera. Entonces, cada uno lo intentamos llevar a nuestro terreno, pero al final no somos un robot que tenemos que coger piezas y cambiarlas, sino al final somos algo, un conjunto donde tenemos que trabajar varias cosas. Y tú dijiste ayer, cuando estamos en la ruta, una cosa interesante que fue, al final, que al final muchas veces lo importante no es el ejercicio en sí. Por ejemplo, ahora tirando en nuestro caso, sino en qué contexto se hace ese ejercicio, lo que has aprendido todo este año, ¿vale? Influye el estrés, influye la alimentación, Obviamente. influye los hábitos. Entonces, en cualquier problema de la boca, en cualquier problema a nivel patológico, a nivel etcétera, muchas veces no influye X cosa y solamente ese X cosa, sino que al final somos seres biopsicosociales, organismos que estamos continuamente en continuo cambio y son muchos factores los que tenemos que intentar abordar en este caso. Sí, no, o sea, a ver, es lo que decimos, ¿no? Cada uno, como tú has dicho, barre para casa, por así decirlo, porque es lo que dominamos. Y al final la pena es esa, ¿no? Que nadie sobrepasa la línea del otro por respeto al otro y también por desconocimiento. Entonces yo creo que a mí me parecería interesante eso, ¿no? El poder tener un poco más de conocimiento de otros ámbitos tan alejados como para el dentista. Parece que es una locura que tenga que saber de nutrición y ayudar a sus pacientes a corregir ciertos problemas a través de cambio de hábitos en nutrición o higiene de la boca
y creo que ningún dentista te va a decir que te va a dar pautas de alimentación fuera de que tu hijo no coma chuche o que no coma dulce, pero es que eso es verdad que lo sabemos todos. Pero, ¿qué se sabe a lo mejor de si la alimentación es alta en carbohidratos? Nadie, el ciudadano medio no tiene por qué saber, que debería saberlo, no tiene por qué saber que el pan al final también es un azúcar para el cuerpo y que la degeneración del hidrato de carbono se va a terminar siendo glucosa para el cuerpo y que esa glucosa tiene, la bacteria de la boca tiene la misma apetencia por la glucosa que viene del pan para formar una caries que la que viene de las chuches, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que deberíamos eso, como profesionales, no tenemos por qué ser totipotentes, pero sí que tener una idea general y poder saber cuándo hace falta que yo recurra a alguien de otro campo, pero que esté un poco en sintonía con lo que yo quiero predicarle a mi paciente y que haya una comunicación fluida, ¿no? Y que no sea de puertas para adentro lo que yo digo a misa, de fuera de eso no tengo ni idea, después si tienes otro problema búscate la vida. Al final tiene que ser un poco unificar un poco todo tipo de términos. Y has dicho una cosa interesante, que al final es que tú vayas conociendo también un poco, tú en este caso la rodilla. Yo lo que te dije, al final muchas veces los que van más lentos de los que vienen nosotros son gente al final que no se quiere educar. Al final tú has visto que al final este año es mucha educación, muchas charlas, muchos que vienen al profesional. Y al final yo los que he visto que al final mejoran menos son solamente los que se quedan con una o dos sesiones a la semana y ya después tema de hábitos reguleros, tema de alimentación regulera, tema de sueño durmiendo 5 o 6 horas. Y al final, por mucho que tú al final estés intentando darle mucha caña a lo que es el entrenamiento de fuerza, es decir, si tú estás quitando el 80% de lo otro, al final es como la ley de Pareto, es decir, no va a mejorar. Y en este caso tenía otro chico que empezó con nosotros, que es una máquina y que es un crack, pero el estrés por las nubes, se ha metido en dos negocios, ha empezado a lesionarse cada 2 por 3, durmiendo 4 o 5 horas, y decía, no, pero David, es que yo voy a la sesión y la cumplo. Digo, tío, si es que ahora mismo la sesión es lo menos importante, hasta que no vuelva otra vez a cuidar el sueño y coger una rutina, es que da igual que haga la mejor sesión del mundo, que no va a valer para nada, ¿sabes? Y en este caso tú lo has visto al final igual. Sí, es que al final es lo que venimos diciendo, o sea, no somos, yo soy Guille y este es el brazo de Guille, la pierna de Guille, el tobillo de Guille, no, o sea, somos Guille y porque yo entrene pierna ese día nada y cumpla al 100% esa hora de trabajo, el día tiene 24 horas y hay 7 días a la semana. Si tú el resto de esas 24 horas duermes mal, te alimentas mal, tienes hábitos nocivos, tu gestión del estrés pues, por las nubes, todo eso al final como somos una unidad, al final la recaída va a ir a nuestro talón de Aquiles seguramente y donde encima psicológicamente nos estamos sugestionando. Pero ya no solamente ya hablando de lesiones, ya hablando un poco de general, patológicamente, a nivel de incluso de salud mental, incluso a nivel de estado de ánimo, etcétera. Al final, si no vas cuidando un poco todo el tipo de factores, al final es muy difícil en ese caso mejorar. Entonces, nos vamos un poco a los mitos, ya que estuvimos hablando un poco de esto, y muchas veces es lo que estuvimos hablando, muchas veces va un profesional, lo ha dicho, busca como su solución, y muchas veces en la comunicación que solemos tener, es decir, al final no incluimos dentistas, CAFID, los fisios del equipo, traumatólogos que he hablado, muchas veces la liamos porque a lo mejor la comunicación no es lo mejor del mundo. Entonces, muchas veces va un trauma que nos pasa mucho y a lo mejor le dices, mira, pues no vuelvo a hacer nada de impacto, o directamente cuando tienes lesión de menisco quita todo el tema de sentadilla y dices, vale, si es que sentarte, esto es una sentadilla, ¿sabes? No me vuelvo a sentar en una silla, etcétera. Entonces, muchas veces son mensajes como que fragilizan más. Sí. Y a mí pasó que le dije, ya en plan me lo llevaba a su terreno, ya le he hecho consulta, le he dicho, tío, pues a mí me dijeron que el dentista cuando me pusieron un aparato, que si yo no me quitaba las muelas del juicio, que me iba a mover todos los dientes, que me iba a destrozar la boca y me iba a gastar el dinero para nada. Y ya ahí Guillo me dice, tío, eso al final es lo mismo que tú aplicas entrenando, diciendo, al final no tiene sentido, ¿sabes? Porque no hay nada que lo demuestre a nivel de evidencia, y es una de las cosas que se ha dicho antiguamente, pero que eso, por ejemplo, a mí me marcó, porque yo estaba continuamente en plan, hostia, es que como no me la quite, en verdad me voy a quedar sin eso. O sea, son mitos que se van fortaleciendo con el paso de los años y la mayor parte de los dentistas se casan con ese mito, incluso yo, en su momento, cuando desconocía, o por lo menos no estaba en este momento, pues decía eso, ¿no? Que sí, que las muelas del juicio hay que quitarlas porque te van a mover los dientes. Y realmente no está demostrado que la fuerza que ejerce las muelas del juicio, básicamente porque uno piensa que porque tenga que una muela del juicio haciéndote presión, te va a mover los dientes que están aquí alineados y al final ya no es tanto la estructura, o sea, dentro de la odontología, sino es biomecánica. O sea, un plano, dientes que están en un plano, por así decirlo, horizontal y un diente que está en un plano vertical,
físicamente no tiene opción a moverte los dientes. Pero claro, si hay personas que aunas el factor 1, que es tener una muela del juicio inclinada y que te molesta y que se supone que se está moviendo y empujando, y el factor 2, que el paciente llevó ortodoncia y se le movieron los dientes, porque tenemos que entender que los dientes están dentro de una estructura viva y los dientes se mueven. O sea, la ortodoncia al final lo que hace es poner los dientes en el sitio donde creemos que es ideal, pero tu naturaleza, tus vivencias y tu estructura ósea tiene el espacio que tiene. Si tú fuerzas a los dientes a ponerlos en su sitio, la naturaleza de tu ser va a tender a estar en el sitio equilibrado en el que él se encontraba en un inicio. Entonces, la recidiva, que es el volver a tener los dientes desalineados, por así decirlo, va a ocurrir porque los dientes naturalmente van a tender a estar donde se pusieron al principio, donde estaban. La ortodoncia lo que hizo fue recolocarlos a todos, pero por naturaleza van a recaer. Pero claro, si unimos el factor de que se supone que la muela te va a mover los dientes y si te mueve los dientes, pues la culpa es de la muela. Entonces hay que quitar todas las muelas. Y yo soy partidario de que si la muela del juicio, en este caso a ti, no te está molestando, no te está produciendo caries en tu diente siguiente, que es el segundo molar, no te está dando dolor, no te está, pues, o incluso no te está destruyendo la muela, reabsorbiendo la muela de delante, pues creo que no tienes por qué pasar, porque al final el pasar por una cirugía de una muela del juicio que está incluida y que tienes que abrir la encía, romper huesos, una operación, por así decirlo, el postoperatorio y la cicatriz que ya queda, porque al final cada vez que hacemos una incisión en el cuerpo, las terminaciones nerviosas y las cadenas por las que transcurre, eso se rompe. Entonces siempre vas a tener una zona en la que has tenido una cicatriz. Entonces no vuelve a ser lo mismo. Creo que el fin no justifica los medios en Claro. este caso. Al final muchas veces intentamos dar una solución y al final lo que estuvimos hablando es la iatrogenia, que muchas veces por dar una solución chica está generando más prejuicio que beneficio, ¿vale? Y aquí ya aplicamos también a casos de menisco. Digo, tío, es que muchas veces Tal cual, vamos a se hablar operan, lo que hemos hablado, dice, se operan muchos meniscos, pero es que más que meterte en un quirófano para quitarte un trocito, te está generando más iatrogenia, más efectos negativos muchas veces que los efectos positivos. Lo que decía es, él se ha operado 2 veces de menisco y sigue igual que antes de la operación. Y es lo que he dicho, digo, al final muchas veces nos llega gente que dice que yo no te va a operar porque ya tenemos experiencia de que más o menos en algunas situaciones no va a mejorar en función de si no hay bloqueo, no hay inflamación, etcétera, y vamos a trabajar. Y es lo que he dicho, si es que en teoría si lo llego a saber hace un año no me hubiese, tal cual, no hubiese intervenido. Porque es verdad que, volviendo en este caso al tema de la rodilla, sí que mis sensaciones son las mismas que antes de operarme. O sea, lo que sí veo de positivo de haberme operado, bueno, es que tú una vez te operas, sabes que te tienes que recuperar, pero porque creemos que la recuperación no es por culpa de la operación, y no, o sea, al final la operación creemos que es totalmente necesaria en este tipo de lesiones, de que te rompes el cruzado o te rompes el menisco, te tienes que operar. ¿Por qué? Porque siempre en el fútbol vemos que siempre se ha hecho. Se rompe Courtois el ligamento en el calentamiento y a las 2 horas ya le han hecho las pruebas y al día siguiente ya está operado. Y creemos que tenemos que operarnos todos, pero realmente la readaptación la tendríamos que entender como algo que es porque tú tienes la lesión, no porque te hayas operado. Entonces, una persona con el cruzado roto, sentada aquí conmigo, de hecho tú tienes, Rafa, es tu compañero, no está operado y está jugándose el ascenso a primera división con el cruzado roto. ¿Y por qué? Porque ha hecho una buena readaptación y ha acostumbrado a sus tejidos lesionados, por así decirlo, a volver a la normalidad. O sea, al final la operación creemos que lo arregla todo y nada más lejos. Yo creo que al final todo lo que sea abrir tu cuerpo y romper estructuras para curarlo, pero al final esa rotura está hecha y esa cicatriz queda. Entonces, vamos, no creo que, en muchos casos no creo que sea justificable y debemos romper un poco ese dogma también. Ahí está, ahí un poco para tirar un poco ahí piedra al tejado. Es decir, tampoco es no ahora no opero, al final lo que estoy hablando ni negro ni blanco, ni es la operación es la polla, porque se lleva haciendo desde hace 30 años y muchas veces digo la frase, ¿a cuántos conoces que no se han operado el cruzado? Y la respuesta, a nadie, ¿sabes? Porque casi todo es me he operado. Ni tampoco es todo, ahora no opero a nadie, porque sino que directamente siempre ver el caso, ver un poco cómo responde en este caso Rafa, empezó a entrenar, está cuidando hábitos, etcétera, y empezó a responder bien. Y es que decimos, tío, es que si estás respondiendo bien, no te interesa meterte en la cirugía porque ahora mismo estás respondiendo bien, estás entrenando bien, estás respondiendo bien a los saltos, carrera, cambio de dirección. Si se rompe algún día, se tendrá que romper, pero muchas veces el operarte en sí
no te dice en plan, hostia, tú te operas, ya te queda increíble, ¿no? No es un interruptor que tú enciendes y apagas, o sea, ni mucho menos. O sea, Que el ratio de recaída es del 30 al 40%, en suturas meniscales también se habla del 40% de falla, es decir, que al final son 4 personas de cada 10, que son bastantes, y después lo que has dicho tú, lo que conlleva sí atrogenia, esos efectos perjuiciosos de muchas veces de incidir o de hacer una incisión en el cuerpo. Así que, yendo a esto, vinimos al tema de que lo que te dije, en plan, que yo le ha dicho un dentista, uno de los clientes, que se había lesionado la rodilla porque tenía bruxismo, entonces masticaba mal y al final lo que dijimos, dice, a ver, la gente le gusta escuchar eso porque le gusta en plan, claro. tu lesión viene por esto y como ella mejoró esto, listo, pero al final en cualquier tipo de lesión no tenemos ni idea, lo dije, tío, si es que muchas veces que no tenemos ni idea, no lo sabemos, ni lo vamos a saber nunca, pero nos gusta a los humanos como saber un poco la causa o la solución mágica o de dónde viene, etcétera. Entonces, él como odontólogo se rió y dice, tío, es que lo de bruxismo al final es como lo de ponerte rodillera o ponerte infiltración. Al final te pongo la mascarilla del bruxismo para todos los tipos de casos, ¿no? Sí, o sea, es que queremos jugar también a serio, ¿no? Y muchas veces, pues eso, una lesión o un mal hábito o una consecuencia está precedida por 1000 causas y los factores son incontables. Y sí, yo desde mi práctica diaria veo que eso, que se ponen férulas de descarga, cascoporro a todo el mundo, como, pero da igual, o sea, a ti, David, a tu madre igual, a mi prima, y a la vecina y a la que trabaja en Mercadona. O sea, al final no nos damos cuenta de que estamos tratando cada caso de la misma manera y cada persona tiene un tipo de patología. Yo siempre digo, hoy en día el dentista receta férulas de descarga como el médico puede recetar ibuprofenos o diazepam o el podólogo que lo decías tú antes receta plantillas a todo el mundo y el fisioterapeuta cree que lo arregla todo con masaje y es cronificar no es el 100% de los casos, pero sí que es verdad que es que por desgracia es algo, es un tópico, pero es algo relativamente común, ¿no? Que creemos que a todo el mundo lo tenemos que tratar igual y no es así, o sea, la cosa es que nos tenemos que formar y saber bien en qué caso el problema de nuestro paciente por bruxismo se va a corregir con una férula, pero también tenemos que saber que ese paciente qué hábitos tiene, cómo gestiona el estrés, qué tal duerme, cómo se alimenta, se mueve, hace deporte. Es que al final cada vez vemos que hay más bruxismo y cada vez hay más férulas, pero cada vez hay más bruxismo. O sea, que es que no estamos consiguiendo solventar el problema. Eso es como lo de en plan, evitamos, bueno, primero lo del fisio, lo de masaje, al final te va a coger migas, Carlos, todos los fisios del equipo y decir que Me van a matar. al final el fisio tiene que ser activo, movimiento y Claro. educación, ahí. Pero, ahora se me ha olvidado lo que te iba a decir. Estamos hablando del bruxismo, de pum pum pum. Sí, bueno, eso, el tema del... No ha afectado la... Me la has contagiado. No ha Me ha venido afectado. la pájara. Eso es el agua fría de las pozas. No, pero el tema es ese, ¿no? A lo que yo venía Sí, que buscamos al final respuestas únicas o soluciones mágicas cuando al final... Sí. Bueno, lo del valgo, que muchas veces, venga, ahora hacemos programas de recuperación donde evitemos que la rodilla se vaya hacia adentro, pero es que al final esas rodillas, cuando te metas en cualquier deporte, NBA, tenis, etcétera, ese valgo dinámico va a estar continuamente, ¿sabes? Claro. Entonces, si tú ahora no te adaptas a esa situación, entonces estuvimos hablando del bruxismo y dije yo, y este método, porque es verdad que al final pues nos gusta mucho también Sí, relacionado con el deporte. y lo ancestral, la filosofía ancestral, los humanos ancestrales, de dónde venimos, etcétera, y hablamos un poco de Quillo, y si es igual que la rodilla que tiene que esa mandíbula aprender a tolerar carga, porque si le empieza a quitar todo lo que es la carga a esa mandíbula, al final eso se va a volver más débil, te va a molestar más, y al final hace entonces dijo Quillo, y se empieza a trabajar lo que es la fuerza de agarre mandibular o la fuerza de mordedura, muchas veces también puede venir bien en algunos casos. Sí, o sea, volvemos otra vez al final esto es cíclico y estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? De que se tiende hoy en día a fragilizar a las personas y claro, creemos que porque la persona aprieta los dientes, pues eso es que le va a romper todos los dientes y el desgaste, te tengo que poner una férula, pero tú con la férula, literalmente, no creo que estemos frenando el bruxismo, lo que estamos poniendo es un escudo, un shield, para que el diente no se te desgaste o no se te rompa. Pero no estamos yendo al origen de la causa de por qué esa persona aprieta. Es lo que he dicho antes, cada vez hay más férulas, pero cada vez hay más bruxismo. O sea, no estamos solucionando el problema del bruxismo, estamos tapando el agujero. Como si se está entrando agua por la pared y tú pones una pegatina. No estás cortando el agua por donde entra, no estás cortando la tubería que está rota. Entonces, vete al origen, porque si miramos un poco atrás en el tiempo, a mí me extrañaría que personas que
durante 24 horas al día tenían que estar velando por su seguridad para que no se los comiera una tribu de al lado o para que no murieran de frío, eran personas que constantemente se tenían que mover y el estrés era un estrés inmediato ante una amenaza puntual. Pero hoy en día, con los hábitos de vida que llevamos y con el piloto automático que tenemos y ser multitarea todo el tiempo, la amenaza ya no es que te esté persiguiendo la otra tribu para comerte, la amenaza es tu jefe, el horario de trabajo, el tráfico en la carretera, el comer en 10 minutos. Todo eso hace que las personas, pues al final, no pueden atacar a su jefe, evidentemente. Entonces, todo eso te lo vas metiendo dentro, te lo vas metiendo dentro, te lo vas metiendo dentro y de alguna forma tu cuerpo tiene que liberar ese estrés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bruxismo, ¿qué pasa? Lumbalgia, ¿qué pasa? Yo qué sé. Bueno, enfermedades más gordas, ¿no? Ya hablando Diabetes, un poco... sedentarismo, tabaquismo, al final son, cuando te ves cualquier... El que le sale un cáncer, pero si hacía deporte, tal, pero, bueno, es que creemos No solamente el deporte. las personas es eso, ¿no? Al final creemos que el que hace deporte va a durar 1000 años y el que no se mueve, esa persona, por mucho deporte que haga, si tiene un estrés muy fuerte, al final su cuerpo va a responder de alguna manera y va a desencadenar algún tipo de enfermedad. Entonces, eso, yo creo que una de las bases que a mí me gustaría que la gente, los dentistas, promoviésemos más es eso, liberar el estrés con algún deporte, con algún hobby que te libere. Tipo, apúntate a boxeo, apúntate a, no sé, Descarga ahí. descarga. Pero hemos llegado, sí, acaba de decir una cosa importante, que es que hemos llegado a un punto de lo que ha dicho antiguamente. Es decir, cuando éramos centrales era este cortisol rápido, que es bueno, Sí. pero rápidamente se iba. Y ahora hemos generado ese estado de cortisol continuo, que está generando ese estado proinflamatorio que es tan famoso, que al final es lo que te predispone a ti a tener más enfermedades. Sí. Porque muchas veces un cáncer, cualquier patología, no se genera de la noche a la mañana, sino que se van produciendo microdaños a nivel celular, a nivel molecular, que hay un paper que se llama mucho que es From Microscopic to Macroscopic, que es cómo se van generando todas patologías, lesiones, etcétera, que es poco a poco empieza a haber daños que van aumentando y empiezan a aparecer las cosas con los años. Y una de las cosas que hablé, no sé si era con Mario, que es el que lleva un crack que lleva cáncer, y era Oscar, que estaba haciendo su formación, es que lo que has dicho tú, en plan, no, es que hacía deporte y tenía buenos hábitos y tuvo cáncer. Dice, ya, pero es que normalmente los casos es 1 o 2 de cada 1000. Sí. Los otros 998 suelen ser gente que es sedentaria, gente que al final no cuida los hábitos, gente que está hasta arriba de estrés, gente al final... Entonces, de que ellos sí te quedas... Lo que pasa es que, como hablaba antes, nos quedamos con lo malo, nos quedamos con nuestra... Como que intentamos quedarnos tranquilos, pero es, mira, ese también, ¿sabes? Y no estamos al final yendo al origen del problema, pero al final en cualquier tipo de patología, lesión que influyen, lo que hemos dicho, influyen multitud de factores, es multifactorial, no podemos poner causa, pero los hábitos, el estrés, al final nuestra naturaleza, yo creo que casi todo tipo de profesionales tenemos que entender un poco de cara a gestionarlo, porque si no gestionas, es decir, lo que hemos dicho antes, si tú estás haciendo todo perfecto, pero después tienes el estrés hasta arriba, estás durmiendo 5 horas, es que al final eso se va a cargar todos los procesos que... Tu progreso se va a ver muy mermado. Y lo que decías tú, ¿no? Del tema de From Microscopic to Macroscopic, ya lo decía Hipócrates hace más de 2000 años, ¿no? Que al final las enfermedades no vienen de la noche a la mañana, son los pequeños pecados que uno se va permitiendo día a día, los que al final hacen que el vaso se llene hasta arriba y empiece a gozar. O sea, son los pequeños pecados que creemos que no hacen daño. Y al final es eso, es un cúmulo de cosas que creemos que no nos van a hacer daño hoy o mañana, pero sí que a la larga, cuando lo juntas todo, tu cuerpo llega a un punto que dice, hasta aquí, ya no puedo más. Vale. Ahora, cositas, higiene dental. Bueno, pues ahí eso es... ¿Hay científicos sí o no? ¿Flúor sí o no? Bueno, opinión. Pues eso, mi opinión, ¿eh? Yo voy a hablar de mi opinión. Yo no antes, cuando fui Ahora un montón de dentistas comentando, no tienen ni idea. Cuando fui alumno de máster, me basaba bastante en la evidencia y era todo, si no estaba respaldado por algún estudio científico, no me lo iba a creer. Pero sí que hoy por hoy que he intentado, bueno, pues aplicar dentro de de mis hábitos, intentar dar un paso hacia atrás en la historia en vez de basarme tanto en la que lo hablábamos esta mañana, no me sale. ¿Evidencia? En el marketing, yo, en cuanto a higiene que me has preguntado, pues yo nunca he sido muy amigo de utilizar pastas de dientes al lavarme los dientes, la verdad.
o de utilizar enjuagues bucales, porque creo que muchos de estos productos tienen mucho marketing detrás, que tendrán su parte positiva y basada en la evidencia, que es fantástico porque así es como se avanza, pero sí que pienso que muchos de los productos que utilizamos para la higiene de nuestra boca llevan, pues, parte de ellos llevan los mismos detergentes con los que se lava la ropa o con los que se lavan los platos. Entonces, bueno, a mí no... parte de los componentes que llevan son disruptores endocrinos cuando entran en contacto con nuestro cuerpo, y sí que, por ejemplo, el Listerine, ¿no? Por decir una marca archiconocida, la dosis de alcohol que llevan es muy alta. De hecho, Que te mata tanto lo bueno como lo malo al final. a tema de curiosidad, el Listerine a personas alcohólicas no le está permitido usarlo, porque lleva tanto alcohol que no se arriesgan a que tengan una recaída, por así decirlo, por el grado de alcohol que llevan. Y lo que tú acabas de decir, esos enjuagues o esas pastas de dientes no son selectivas, atacan tanto las bacterias malas, por así decirlo, como las bacterias buenas. Nuestra boca es de las zonas con mayor carga bacteriana, pero una carga bacteriana que se encuentra en un estado de homeostasis y que todo está bien en cuanto están ellas dentro, pero si tú te las cepillas a todas, pues cuando te pueden ocurrir temas de aftas, de hongos en la boca, porque tu flora bacteriana se ve destruida. Entonces, bueno, yo a mí mismo yo intento explicarle a los pacientes lo que yo hago, pero yo no les digo que hagan lo que yo hago, sino yo les recomiendo y a la gente les doy mis motivos por los cuales creo que, bueno, que es más importante, es igual de importante una buena higiene bucal como un correcto mantenimiento de hábitos, hablando por ejemplo en este caso de dieta, de intentar disminuir al máximo la ingesta de hidratos de carbono que me vayan a promover mayor aparición de caries, unido a una buena dieta, a una buena higiene, lo que me hace, bueno, pues tener una buena salud dental y sin tener que hacer uso de pastas de dientes identificados que llevan a lo mejor mucho flúor o tal, que siempre nos han dicho que es lo mejor, pero que, bueno, que a nivel global del cuerpo, a lo mejor a largo plazo, pues son componentes que pueden ser más nocivos que buenos. Una curiosidad, en plan, no sé si sabes quién es Sarah Arponen, que es una doctora que habla mucho de intestino, que ella, me leí su libro y decía que ella, en plan, lo que más veía, en plan, que venía bien era enjuagarse la boca con aceite de coco. Hombre, el aceite de coco es verdad que, sinceramente, es bueno para todo. O sea, yo no conozco ninguna contraindicación, por así decirlo, que nos haga daño. De hecho, yo he escuchado que se puede utilizar para enjuagarte la boca. Para la cabeza, Hablando de la boca, para el gel. la unes a bicarbonato y es una pasta de dientes fantástica. Para lavarte el pelo, bueno, incluso he escuchado en algún podcast que Para la piel incluso también he visto. pero incluso de protector solar, ya no de hidratante, sino incluso de protector solar. Tú dices, joder, aceite de coco de protector. O sea, bueno, como curiosidad, ¿no? Pero que sí que bueno, que Sari Arponen es referente total en cuanto a microbiota, y es ella la que precisamente dice la microbiota, creemos que son los bichitos que tenemos en el intestino, pero es que la microbiota empieza en la boca. Claro. O sea, que claro. Es que son millones y millones y millones de bacterias las es que eso, tenemos. es un poco al hilo de lo que decimos, ¿no? De que todo está relacionado. O sea, no es el intestino empieza donde empieza el intestino, o sea, donde acaba el estómago, y el estómago es de... O sea, que nuestro cuerpo no es compartimentado al final. Somos un uno, robot ¿no? al final. Y somos células, que cada célula es... la célula madre son todas comunes, son todas iguales, y cada una ya se va diferenciando en un apartado en otro, pero la respuesta ante cualquier amenaza es común. Entonces tenemos que tratarlo de una forma global, creo. Y aquí tenéis a Mr. Tartaria y el otro Mr. Tartaria hablando. Sí, bueno, rompiendo Somos los un Mr. poco, Tartaria hablando de un poco salud, los de dogmas, entrenamiento, ¿no? de eso, pero bueno. Creo que es interesante. Pero al final muchas veces lo que estuvimos hablando, muchas veces hay también que irnos un poco a veces a cosas diferentes, porque durante muchos años se han hecho las mismas cosas y nunca a lo mejor hemos reflexionado de si lo que estamos haciendo a lo mejor hay cosas mejores o cosas peores. Entonces, para ir acabando un poco el podcast, ya llevamos una hora, que en verdad se ha pasado, A mí se me ha pasado volando. se ha ¿no? pasado rapidísimo. Conclusiones, tanto a nivel de rodilla, ¿vale? Por todas las que pasa que te has tirado 10 años sin hacer planes, como a nivel un poco de odontología. Que te quedes con dos cosas que te gustaría que un oyente de aquí diga, mira, me quedo con estas dos cosas de estas dos personas. Bueno, creo que por Porque servir un poco de ejemplo y de ayuda,
ante alguien que se ve en la misma situación en la que te ves a veces que no tienes salida y te ves agobiado porque no progresas, creo que la palabra paciencia es una máxima, o sea, tienes que confiar en el proceso, tienes que confiar en ti mismo y tener paciencia de decir, bueno, me voy a centrar en mejorar todo lo que está de mí, lo que hablábamos ayer, ¿no? La dicotomía del control, lo que está bajo mi mano, pues hacer todo lo posible. El resto, el tiempo, porque al final el cuerpo, yo me he dado cuenta con el paso de los años, es que el cuerpo es sabio, pero el cuerpo necesita tiempo. Como vivimos en la época de todo inmediato, del Amazon Prime, creemos que te operas al primer mes ya estás caminando, a los 3 meses ya estás corriendo, y no. El cuerpo necesita tiempo y cada uno pues tiene sus circunstancias. Entonces, armarse de paciencia, confiar en el proceso y dejarte asesorar por gente que, como es el caso de David o su equipo, son gente que llevan más de 5 años y más de 450 rodillas asesoradas y saben ante cada contratiempo o ante cada estímulo qué respuesta tienes que esperar de ella y cómo afrontarla. Entonces, bueno, creo que mi consejo en cuanto a recuperación de una lesión de rodillas es esa, ¿no? Armarte de paciencia, tolerancia a la carga, pero eso en todo, no solo en las rodillas, tolerancia a la carga. Keyword de este fin de... Y eso, y confiar en el proceso y en ti mismo. Y conclusiones en cuanto al tema de la boca, bueno, pues lo que hemos hablado. O sea, al final esto no es un cajón que se abre y se cierra y solamente el dentista al final es empoderar un poquito a los pacientes, que ellos sean capaces de entender por qué puede pasar algo, cuándo tengo que recurrir a alguien, cómo puedo ayudar a la recuperación de ciertos problemas, tipo lo del bruxismo, ¿no? Saber por qué ocurre, sobre todo, y por qué... y cómo puedo hacer para yo encontrarme mejor y que no me impida llevar a cabo, pues bueno, al final tema de dolores de cabeza y todo, pues ir un poco a la base, ¿no? Y siempre, bueno, lo que hemos hablado antes, eso, hay veces que la respuesta no está tan hacia adelante, sino mirando un poco hacia atrás en el tiempo y ver cómo gestionaban las personas antes este tipo de problemas o este tipo de circunstancias, ¿no? El volver un poco a los orígenes y volvernos un poco ancestrales y conspiranoicos, ¿no? Pero... Sí, pero muchas veces al final la gente creemos que lo nuevo y la novedad, la actualidad es lo mejor, y en el libro este de Nassim Taleb de Antifrágil, que hablaba de eso, dice que muchas veces te vas 80 años atrás y si durante 80 años has estado funcionando algo, pues ¿para qué lo vas a quitar? Por mucho que ahora sea novedoso, etcétera, ¿no? Porque eso, vivimos en la generación del... lo quiero todo ya, y si no es actual, 2024, no es una mierda. Y bueno, hablando de evidencia, hay artículos que a lo mejor tienen 40 años y son clásicos que siguen diciendo la verdad y parece que esos ya no valen porque no son actuales de la publicación de la última Journal of X, ¿no? Entonces, bueno. Eso lo decía Brad Schoenfield, que es el máximo oponente de hipertrofia, con lo que coincidí yo en un congreso y pregunté, de tío, si es que al final hay estudios de 1940 que le pegan 10 vueltas a los de ahora, que ahora mismo se publica, más que por todo el tema de doctorado se publica a cascoporro. Tal cual. Pues un placer este podcast. Sí, ha sido un enorme placer, para mí un honor estar aquí, la verdad. Nos vamos en la siguiente rutita y ya cada uno con su camper. Habrá que repetir. Qué bueno. ¿Listo? Listo, tío. Increíble, me levantaba el cuadro y digo, los parte como...